¿Se me oye? Sí. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, y gracias por acompañarnos en este encuentro con el equipo artístico del espectáculo. En este caso el equipo artístico es pequeño pero valeroso, porque estamos hablando de un solo, ¿no? De lo que en Argentina llaman un solo, en que un torero se enfrenta a seis miuras. El maestro Juan Martínez, que estaba allí. Me acompaña Miguel Reyán y Jorge Gonzalo, que es el ayudante de este espectáculo y pieza fundamental de él. Xavier Albertí, el director del espectáculo y adaptador del texto de Chávez Nogales, no ha podido acompañarnos, no ha podido venir hoy desde Barcelona. Este espectáculo reúne a gente muy importante, a personalidades muy importantes. Desde luego lo es Miguel Reyán, y lo está probando, ¿es así? Lo está probando cada tarde. Simpático. Sí, es un actor admirado y una persona querida. Admiramos también mucho a Xavier Albertí, al que debemos algunos espectáculos muy importantes en las últimas temporadas en Madrid, y desde luego es muy importante Manuel Chávez Nogales, un escritor al que probablemente si nos hubiésemos preguntado hace 20 años qué sabemos de Chávez Nogales, pues algunos tenían noticia de su magnífica biografía de Belmonte y poco más. Y sin embargo, poco a poco ha ido creciendo en prestigio y han interesado su figura como periodista, como uno de los más importantes periodistas de la historia del periodismo español, como escritor, y también como una persona que tuvo una verticalidad en momentos graves. La Abadía ha tenido el honor de participar de algún modo en este homenaje que implícitamente se está dando a Chávez Nogales desde distintos lugares, y hace unos días tuvimos ocasión de presentar el episodio de Imprescindibles que se ha emitido ya en la televisión el domingo pasado, y en el que descubríamos cosas muy importantes sobre Manuel Chávez Nogales. Entre otras cosas, descubrimos cuánto queda todavía por editar, cuánto queda por descubrir. Y como digo, se presentó el documental con un coloquio posterior en la sala José Luis Alonso. Este libro, el libro del que parte este espectáculo, el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que ha llegado acá en producción de Octubre, y aquí tenemos a Nadia Corral, la productora de Octubre. Bueno, cuando empezamos a hablar de este proyecto hablábamos del maestro Juan Martínez, que estaba allí. Luego ya dijimos el maestro Juan Martínez, y ahora ya lo llamamos el maestro, ¿no? Bueno, y algunos ya hablan lo de Reyán, ¿no? El maestro Juan Martínez, que estaba allí, como quizá quieran contarnos los artífices de este espectáculo, parte de unas entrevistas que por lo visto Chávez Nogales hace en París, donde se encuentra a gente muy pintoresca, entre otras acaso a este Juan Martínez, pero no sabemos. Y luego, no mucho después, escribe este libro del que no hay certeza sobre hasta qué punto el personaje Juan Martínez es un personaje real o inventado en alguna medida por Chávez Nogales. Y desde luego, quienes hayamos visto este espectáculo, nos costará dar a Juan Martínez otro rostro que el de Miguel Reyán. Como digo, el texto es de Xavier Albertí a partir del libro de Manuel Chávez Nogales. El reparto es Miguel Reyán. El diseño de iluminación es del mago Juan Gómez Cornejo. La audioescena es de Orestes Gas. El diseño audiovisual de David González, el vestuario de Elda Noriega, la dirección técnica de Ciru Cerdeiriña, el diseño gráfico de Javier Naval, la dirección de producción de Nadia Corral. Y como digo, Jorge Gonzalo ha sido
pieza fundamental en este espectáculo. Es un director importante. Pronto vamos a ver un espectáculo dirigido por él sobre un texto de Josep María Miró, otro autor muy querido en la Abadía, en Matadero, y estamos deseando verlo. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de este otro espectáculo y estamos deseando quizá que nos contéis si queréis contarnos algo más y luego de dar la palabra a nuestras amigas y amigos. Yo no sé, Jorge, yo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Hombre, pero cuenta un poco. No, que por cierto me recordaba que no tiene nada que ver, pero como tengo el uso de la palabra, lo voy a decir. Beethoven, cuando las últimas sonatas de las 32, aquellas muy complejas, hizo una especie de concierto para unos ilustres invitados, unos pocos, y se quedaron cuando terminó un poco estupefactos. Digo, maestro, ¿qué ha querido decir? Y dijo Beethoven, ¿qué quiere decir? Esto, se sentó y volvió a tocarla. Pues yo he dicho lo que tenía que decir. O sea, que nos vas a volver a hacer. Yo he dicho lo que tenía que decir. Yo creo que mejor ustedes o vosotros que preguntáis. Pero quizá Jorge... No, bueno, yo solo primero pedir perdón por Xavier Albertí, que le hubiera encantado estar aquí, pero por trabajo no ha podido venir y que siempre es un placer escucharle y realmente me da pena que no esté aquí y os manda un caluroso abrazo a todas las personas que os habéis quedado y de verdad perdón por no estar. Y bueno, realmente es que has hecho un resumen magnífico de todo lo que tiene que ver con la función. Yo, o sea, creo que al final, más allá también de lo que está contando, que evidentemente es la vida de Juan Martínez, que no sabemos si existió, si no existió, como comentaba Juan, realmente... Al final lo que está hablando en el fondo es cómo el gran momento histórico de esa época aplastaba a las individualidades y cómo al final, no solo desde un punto de vista del individuo, sino también de la identidad, cómo al final es aplastada por la historia y cómo la historia puede ser cruel con todos los que están viviéndola y es lo más terrible y que lo vemos clarísimamente en lo que nos cuenta Reyán, que es el maestro Reyán realmente. Pero sí, yo creo que si quieren preguntar cualquier cosa, podemos contar un poco más de todo lo que hemos vivido. A mí me gustaría preguntar algo tan sencillo. Sí, gracias, muchas gracias. Gracias por darme la palabra. No sé si esto se oye o de viva voz llega. Me gustaría preguntar por si se puede desvelar un misterio, el misterio de la extraordinaria sencillez. Es decir, parecería, yo sé que no puede ser así, parecería que cualquiera de nosotros que hubiera memorizado ese texto, que me parece genial en su simplicidad, pues hubiera podido representarlo. Sin embargo, yo sé que eso no es así. Por tanto, señor protagonista primero del reparto y señor director y señor magno rector de esta abadía, reverendo, díganos algo del misterio de la representación. Yo lo que puedo decir es que no sabes, si me permites tutearte, cómo te lo agradezco. Porque hago mía una frase de aquel célebre periodista Larry King, ¿os acordáis? El de los tirantes, que en su oficina tenía una pancarta en inglés que ponía de lado a lado: todo tiene que parecer fácil. Y a mí, yo admiro a los pianistas, a los trapecistas que dan el triple salto mortal, terminan de hacer aleo que parece que lo puedo hacer yo. Sí, sí. Naranja de la China. Es cierto, de manera claro. que muchísimas gracias. Ese es el misterio. Es más, es que a medida que avanzaba la obra, yo decía, me encanta este tío. Pero narra una situación histórica de un turismo doloroso con simplicidad. Y me sigue encantando. Claro, me cago en la leche. Pero como Decía yo, comprenderá, ¿qué pasa aquí? Están detrás Xavier y están detrás Jorge y hay mucho trabajo para que parezca sencillo, que no simple. Claro, eso consiste en que parece fácil. A mí me admira eso. Se nota un aficionado a la música y de pronto veo que sale pues, mi amigo Javier Perianes, hace así, se sienta y parece que toca Schubert. Parece que lo hago yo, sí, ya.
Sí, Gracias, qué bien. O sea, algo que yo he aprendido muchísimo con Xavi al lado es que esa sencillez no solo se tiene que ver en lo que se está viendo, sino que Xavi es una persona que lo que busca es que la dirección sea invisible de alguna manera, que parezca que no está ni dirigido, que parezca que tú lo veas y dices, pues esto, pues sí, se podría subir ahí y lo podría hacer, cuando todo, bueno, lo hemos estado trabajando muchísimo y evidentemente está todo muy medido en el fondo. Entonces es algo muy complicado llegar a ese momento en el que cuando lo ves dices, bueno, pues esto se han puesto un día. Y ya está. Y que parece que no ha habido trabajo. Y es algo que es muy complicado. Y desde el punto de vista de la dirección, es muy complicado el intentar quitar. No, se tiene que notar que esto yo tengo mi sello, que tengo esto, que hago esto. No, hay que hacer un ejercicio de decir, no, lo importante es la historia, lo importante es qué es lo que estamos poniendo aquí encima y encima que no... que parezca que eso, que es algo casual, que ha salido así porque ha salido así. Hola, buenas noches. Me gustaría simplemente saber en qué momento surge la idea de adaptar la novela del maestro Juan Martínez por la complicación, ¿no? Porque adaptarla al teatro, una novela que sucede en tantos países diferentes, y en qué momento se decidió que la mejor forma era hacerlo con un monólogo. Yo no sé, tú lo sabrás o nadie, pero la novela, que no sé si llamar novela o reportaje, en realidad es un monólogo. Es un monólogo. Y ahora, yo no sé, Xavier tenía el proyecto hace mucho tiempo, ¿no? Sí, a ver, Xavier es una persona que al final... bueno, últimamente, como habrán visto, pues es una persona que está haciendo muchos monólogos y muchos de ellos están basados en novelas. Y al final, con lo que yo he trabajado con él al lado, suele tener ciertos libros que le han entusiasmado a lo largo de la historia y entonces, de repente, siempre aparece el momento de sacarlo adelante. Ya fue así con el Don Ramón María del Valle Inclán, en el español, que era un libro que desde más de hace 25 años yo creo que hacía, que quería hacerlo y de repente Pedro Casablanc fue la persona perfecta para llevarlo. Pasó lo mismo con Reyán cuando surgió este amor de vamos a hacer algo, y yo creo que ahí fue cuando se iluminó es perfecto Chávez Nogales, encima el momento de Chávez Nogales y el momento en el que vivimos, porque una cosa que hemos hablado mucho también en los ensayos es ese... Que puede parecer que estamos hablando de algo de hace muchísimo tiempo, pero no puede estar más en boga, porque al final habla de muchas cosas que estamos viviendo día a día, porque lo hablábamos que antes de llegar a los ensayos, pues veías en las noticias y en las noticias veías infinitas personas muertas todo el rato en Palestina y de repente... ¿Qué hacemos con todas esas imágenes? ¿Cómo vamos convencionalizando esas imágenes? Y es lo que viene a decir en algún momento Reyán o el maestro Juan Martínez cuando dice que se caiga un muro encima del vecino, eso pierde la importancia. Es que es terrible lo que vivía y lo que seguimos viviendo. Entonces no puede estar más en boga, por desgracia, este texto que en este momento. Yo me acordaba el otro día que estaba viendo en no sé qué cadena o plataforma un reportaje sobre la guerra de Ucrania y no sé si entrevistaban o lo filmaban a unos pobrecitos, soldados rusos, unos niños que no sabían por qué estaban allí, que tenían miedo, que no sabían por qué eran sus enemigos. Era una cosa terrible. Y Chávez Nogales lo que hace, hay en alguno de los libros, que no hace falta recomendarlos todos, el de La agonía de Francia quizá, indaga más en las altas esferas de quién son los que deciden o no que se haga una guerra. Como él decía, es un fracaso de la inteligencia humana toda guerra. Ahora, a lo que va es a la pobre gente que al final es la que sufre y que no sabe por qué muere. Los han matado y
y no sabe por qué. Lo estamos viendo en Ucrania, la pobre señora, o en Gaza, o no se sabe. Claro. Y se fija en eso, y además en los detalles. Va la cosa pequeña muchas veces, a lo más humano, más. Pero sí. No añadiré nada interesante sobre lo que ya habéis dicho, pero creo que una de las genialidades, la primera de Chávez Nogales, es encontrar a este personaje insólito, porque es alguien que estaba allí, pero no estaba previsto que estuviese allí. No es un corresponsal de guerra, no es un combatiente, no es alguien que hubiese estado mucho tiempo en ese territorio, es alguien que, como usted ha utilizado la expresión turista, es un insólito turista, alguien que va de Turquía, que viaja desde Turquía esperando mejorar su situación y se encuentra lo que se encuentra, ¿no? Creo que es genial el que Chávez Nogales haya dado con este personaje. Y solo podemos lamentar que no se hayan encontrado una segunda parte y que sepamos qué pasa luego con Juan Martínez. ¿Tenéis noticia de ello? ¿Sabéis si...? Bueno, se puede leer en el libro, sí. Hay una cosa que yo al final estuve discutiendo con vosotros si se incluía o no, porque Chávez Nogales dice, para los que no conozcan el libro, y los demás lo van a conocer, porque dice, todo esto me lo contó Juan Martínez, que me lo encontré ya mayor en París. Y me contó todo esto. Hay algo que no me contó y que yo me enteré después. Sole y Juan tenían una hija que cuando se fueron pequeña la entregaron en un hospicio. Cuando volvieron, el hospicio le había entregado a una familia rica. Y entonces lo único que pudieron hacer es verla pasar en un coche más o menos lujoso, sabiendo que era su hija, y los dos llorando, cogidos de la mano, renunciando a la hija. Me parece tremendo, ya el colmo de los colmos. Dicen por ahí que Juan Martínez no existió, que lo que sí existió es que lo que hizo Chávez Nogales con mucha inteligencia es coger la peripecia vital de varios. Y juntó de varios y creó, por eso se llama Juan Martínez, porque se llama Pepe González, como lo llamamos todos en España, da igual, no se llama Basilio Rebolledo, no. No, es un español y ha cogido de muchos casos. Porque a mí me parece posible que a un ser humano le pasen tantas cosas, pero poco probable, ¿eh? Sí. Y realmente, o sea, y no es casualidad que escribiera este libro, bueno, que se editara por primera vez en el 34 en España, que al final lo que estaba hablando es de una situación que sí quería hablar de todo esto, no era solo por contar la historia de Juan Martínez, sino por hablar de una situación que parecía que podía pasar en España. Por lo tanto, lo que decía Juan antes, es evidente que Chávez Nogales no era una figura muy querida por ningún bando, claramente. O sea, escribir esto en el 34, en un momento en el que la izquierda española miraba hacia la Unión Soviética como un ejemplo de seguir adelante, pues evidentemente por eso huyó, porque no sabía si le iban a matar un bando o le iba a matar el otro. No sabía cuál le iba a matar y por eso se fue a París. Y por eso, en cierto modo, ha estado ignorado por eso también. Total, claro. Es que la siguiente vez que estuvimos el otro día haciendo una investigación, la siguiente vez que se edita este libro es en el 92. Desde el 34 nunca se editó hasta el 92 y aún así en el 92 tampoco se le hizo mucho caso. Se le ha empezado a hacer más caso últimamente, que ha sido cuando se ha reeditado otra vez y se han reeditado todos sus libros, que evidentemente son todos una maravilla de leer, porque este es uno, pero tiene otros muchos que son maravillosos si no los han leído. A ver, es un periodista puro y duro, que como le dice, yo cuento lo que veo. Ya está. Es la labor del periodista. Decía Iñaki Gabilondo, es que si uno dice que está lloviendo mucho y otros que está lloviendo poco, la labor del periodista es abrir la ventana y ver si llueve. Y contarlo, ¿no? Y en el libro, en realidad, hay poca emoción. Él simplemente cuenta, masaquita, va no sé cuánto, lo mata, se vuelve, no se queda tranquilo. No da su opinión tampoco. Va implícita, pero tampoco... Y además, a tirios a troyanos. Él está en contra de los golpes de Estado, ya sea en el nombre de Lenin o de la Virgen de Fátima. Mientras un ser humano obliga a otro con una pistola a hacer lo que yo digo, no vale. Me parece perfecto.
Sí, como sabéis, muchas y muchos que estáis aquí, hay una frase conocida de Chávez Nogales en que viene a decir que él podría haber sido fusilado por unos o por otros. Como sabéis también, Chávez Nogales, como el maestro Juan Martínez, no solo estuvo allí, sino en todas partes. Por ejemplo, él era un aficionado no un aficionado, un interesado en la aviación y recorrió el continente e hizo cosas tan interesantes como por ejemplo, entrevistó a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, a quien, por cierto, comparó con un cura carlista, ¿no? En un cierto momento dice, me ha recordado a un cura carlista. Y por otro lado, el redescubrimiento de Chávez Nogales ya merecería una obra de teatro. La figura de Chávez Nogales y su redescubrimiento. Y por eso decía que bien, a lo mejor un día encontramos una segunda parte, más allá de esa situación que conozco, de esa imagen tremenda final, esa imagen durísima de ver a tu hija y no poder acercarte a ella. Uno quiere pensar que puede haber un segundo libro sobre Juan Martínez en algún sitio. Estuvimos hablando con la gente de Renacimiento y quizás sepáis que Abelardo Linares ha sido fundamental en el hallazgo, muchas veces casi detectivesco, de los textos de Chávez Nogales. Por ejemplo, hay un material extraordinario que es emocionante recordar aquí, que se titula La defensa de Madrid, que son sus reportajes y sus entrevistas y su seguimiento del general Miaja cuando en un cierto momento él recibe aquella carta, dice, el gobierno de la República se va a Valencia, ábrase esta carta a las 6 de la madrugada, él desobedece esa orden, abre la carta y se da cuenta de que Madrid está en peligro y organiza la defensa de la ciudad. Bueno, pues ese material fue descubierto en principio en su versión inglesa y no firmada. Es decir, han sido todos estos estudiosos de Chávez Nogales los que han descubierto los originales de esos textos, que habían sido editados nada menos que en México. Es decir, que probablemente en los próximos años vamos a descubrir más sobre Chávez Nogales y sobre su extraordinaria obra, que de algún modo anticipa lo que se ha llamado en Estados Unidos el nuevo periodismo. O sea, los trabajos que hacía Joan Didion o Capote, etcétera, tienen que ver con este periodismo cargado, por otro lado, de buena escritura y de mirada de creador. Seguro que hay alguna pregunta más, alguna sugerencia, algún comentario. Bueno, muchas gracias por la representación y la versión. Efectivamente, Goebbels era un cura carlista, pero kantiano, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante poner en contexto el momento en donde se publica este texto, ¿no? Porque estamos en pleno viaje a la URSS y viaje admirador. Y hay muy poca gente que va a la URSS y que se atreve a decir, no, mire, esto no es así, o me han contado que esto no es así. En España hay dos personajes fundamentales, Chávez Nogales y Max Aub, en el mismo año, en el año 34. Los dos terminan como apestados por sus propios correligionarios, en particular Max Aub, que es socialista, ¿verdad? Y que va a ser siempre vilipendiado por el Partido Comunista, en ese sentido. Esto también hay que ponerlo en contexto. Es decir, Chávez Nogales es perseguido por una cierta izquierda, no por los hazañistas, digamos, republicanos liberales, donde él se inserta y tiene el valor, por lo tanto, como liberal, de denunciar esto, ¿no? Y el texto, ¿no? Y hacía muchos años que no lo había abierto y lo he vuelto a abrir en estos días, siempre me trajo precisamente, ¿no?, la enorme violencia que distila, ¿verdad? Y a la cual nosotros, espectadores, lectores de 2021, pues entre todo lo que vemos, oímos, escuchamos, estamos muchas veces insensibilizados, pero es que este es el texto de la denuncia de la primera gran
carnicería sistemática, ¿verdad? Por ambos lados, evidentemente, y varios lados, porque además el texto habla de los polacos, los cosacos, ¿verdad? Aquí hay una complejidad histórica que evidentemente en la versión teatral hay que resumir. Pero, sin embargo, de este personaje del japonés, este personaje Malakita, ¿verdad? Yo creo que ahí hay una anécdota, y me hubiera gustado en la versión, hay una anécdota en Malakita que a través de un personaje individual yo creo que se puede transmitir precisamente ese horror, ¿verdad? Se dice en ese momento de la obra que bueno, va a la checa, ¿verdad? Y se liquida unos cuantos y vuelve, ¿verdad? a la partida de cartas, pero ese momento en donde él se calza los pantalones de otro después de haber venido, ¿no? de liquidar a blancos, etcétera, etcétera, otro lo va a liquidar personalmente, ¿verdad? por lo que ha hecho, y finalmente el poseedor de esos pantalones, creo que es Matsaura, ¿no? busca esos pantalones porque esos pantalones tienen todos sus ahorros, ¿verdad? Y va detrás de ese cadáver. Yo creo que esa anécdota me hubiera gustado que hubiera estado dentro del texto, porque creo que nos acerca precisamente, ¿no? a la proximidad de un personaje con el cual evidentemente nos podemos retirar, ¿no? en el abyecto horror de lo que allí está ocurriendo sistemáticamente, y que puedo decir, a pesar de todo, ¿no? que siempre hemos tenido una cierta condescendencia, distancia hacia, bueno, aquello fue la revolución del pueblo, ¿verdad? Y algo ocurrió. Chávez Nogales no veía aquí ningún eximente en ese sentido, ¿no? Y de alguna forma, bueno, pagó por ello. Gran valor. Y muchas gracias por el texto de la representación. Y a propósito de Masakita también recordarás, hay una cosa terrible. Claro, tienes razón, hubiera estado bien ese episodio de los pantalones, lo que pasa es que hay que elegir eso. Masakita, hay un matrimonio unos padres a que le saca el dinero porque hay para resumir, unos verdugos que tienen al hijo y dice, yo no lo mato si usted me da dinero. Y Masakita le da dinero y dice, oye, a los padres le dice, oye, esto me están chantajeando, quieren más dinero. Y los pobres dan más dinero para que no maten al hijo. Al hijo lo había matado Masakita hace mucho tiempo. Terrible. La maldad. Pero bueno. Sí. No tenemos aquí bueno, muchas gracias por la aportación. Y muchas gracias por haber mencionado a otro grande, a Max Schaub, quien, por cierto, pues, bueno, ha habido ha llegado a escenario en algunos momentos. El profesor Ricardo Domenech se encargó de editar su valioso teatro breve, y hace unos años, en versión de José Ramón Fernández, Ernesto Caballero hizo una importante puesta en escena de algunos de sus textos, y también años antes Juan Carlos Pérez de la Fuente puso en escena el Don Juan. Sería fantástico tener algún día una puesta en escena, por ejemplo, de La gallina ciega, el texto memorial de su retorno. ¿Sí? Un monólogo precioso, la verdadera historia de la muerte de Francisco Franco. Pues venga, vamos a por ello. Lo firmamos. Con perdón, se monta en una semana en el Teatro del Barrio. Sí. Sí, o sea que... Sí. Muy bien. Pues no tenemos aquí a Xavier Albertí para hablarnos de esas decisiones que ha tenido que tomar, que seguro que han sido dolorosas para él, de acaso eliminar ese fragmento o ese final. No sé si tú quieres decir algo al respecto, pero sí estamos en ocasión también de Jorge, de preguntaros por las decisiones que se han tomado en torno al espacio, en torno a la iluminación, en torno al mundo sonoro. ¿Hay algo que queráis compartir con nosotros? Bueno, es que cuando trabajamos siempre este tipo de textos, al final los trabajamos muy desde
ver qué es lo que te está pidiendo el texto. No hay una idea preconcebida inicial de esto va a ser así, y poco a poco te vas dando cuenta de cómo se va destilando el espectáculo y, por ejemplo, la parte escenográfica tiene mucho que ver con rememorar esa idea del cabaret, ese estrado desde donde poder contar toda esta historia. Pero al final es todo destilarlo y quedarnos con el actor y contando esto. Evidentemente con una iluminación que, como han podido ver, el grandísimo Juan Gómez Cornejo, que tiene aquí la exposición aquí al lado, o sea, en la sala de aquí, es impresionante y solo arropa a este increíble actor. Estás invitado. Bueno, por supuesto, enhorabuena por la representación. A Miguel Reyán le tengo una gran admiración y además me gusta mucho coincidir con él. Muchas veces me quedo con ganas de dirigirle la palabra porque lo veo como espectador de muchas obras, ¿no? Eso me gusta mucho, que los actores vayan a ver a compañeros en otras obras, ¿no? En este caso lo que quería era enlazar dos obras, porque hemos estado esta misma semana viendo 1936, de la que, si no me equivoco, es coautor Juan, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es que, siendo dos obras tan diferentes, en el sentido de que la otra cuenta con muchísimos actores, 4 horas de duración, etcétera, entonces ambas giran en torno, digamos, a la guerra, a los conflictos bélicos y cómo nos afectan a los seres humanos, ¿no? Entonces, la pregunta para todos es, en este caso, una obra de un autor, digamos, del pasado, y una obra con un coautor aquí presente. Tiene que ver, es una mala pregunta porque guerras hay siempre, pero tiene que ver la elección de estos textos, 1936 o El maestro Juan Martínez, con los conflictos actuales, es decir, con dejar de alguna manera constancia de cómo se nos manipula, cómo padecemos los ciudadanos. Parece que todo se hace en nombre de nosotros y luego lo que somos, como se ha plasmado muy bien en este texto, somos sufrientes, somos meros peones que vamos de acá para allá, ¿no? En la obra 1936 sale esa escena que ha comentado Juan hace un momento, ¿no? la del general Miaja, ¿no? Pero, en cierto modo, lo que me dolió en la obra, no, me dolió desde el punto de vista no de la obra, sino de la realidad, es eso, es que en el momento en que hubo o al menos eso entendí, ¿no? Que hubo unas elecciones y ganaron los otros, desde ese mismo día se puso en marcha ya una operación para echarlos. Entonces, eso no lo aprendemos todavía un montón de años después. Me da a mí esa sensación de que en cuanto llega alguien al poder que no es de los nuestros, nos ponemos en marcha. A Juan sí que le querría preguntar, dentro de que allí se tocaron todos los palos y lo bonito de que los mismos actores hacían de un bando y de otro, eso también me pareció muy rico, pero sí, ese mensaje que yo saqué era uno de los importantes. Sí, gracias por el comentario. Sería una falta de respeto por mi parte desplazar el diálogo sobre que hemos consagrado a este espectáculo hacia otro. Sí, sí, claro. La pregunta, por supuesto, es pertinente, pero teniendo en cuenta que estamos en este contexto, pues intentaré hablar lo menos posible y luego, si quieres, nos encontramos ahí y lo ampliamos. Bueno, Chávez Nogales es fundamental en 1936. En 1936 es un espectáculo fundamentalmente concebido por el gran Andrés Lima y en el que 4 autores hemos contribuido, y yo lo he hecho de forma modesta, pero hemos leído mucho para hacerlo, y Chávez Nogales ha sido una lectura permanente.
y espero que eso se note y está entre líneas y en algunos momentos de forma explícita, desde luego en la zona que dedicamos a eso, a que se dedica en el espectáculo a la defensa de Madrid, pero no solo ahí, también está Orwell, ¿no? que es también un observador insólito de las violencias que se estaban desencadenando en otros lugares. Me temo que si estas obras vuelven a interesarnos y si nos sentimos contemporáneos, y algo ha dicho Jorge respecto de ello, ¿no? Si nos sentimos contemporáneos, si nos sentimos cerca de ellos, es porque probablemente las lógicas sacrificiales que dominaron el siglo XX perviven en el siglo XXI y el odio y la guerra tienen muy buena salud, ¿no? Vivimos en un mundo de estados o de gentes que quieren conquistarlos y los individuos son sacrificados por causas que muchas veces no comprenden. Me resulta muy emocionante este comentario que hace Miguel sobre esos soldados que no saben por qué están peleando y no saben por qué pueden morir. Entonces pero quiero pensar que hablar de estas obras, poner en estos materiales y estos asuntos en circulación, de un modo paradójico es trabajar para la paz, ¿no? O sea, que es necesario hablar sobre la guerra para trabajar por la paz. Mi maestro Reyes Mate a veces dice que cuando habla del deber de memoria, recuerda que no se trata simplemente de acordarte de las víctimas, sino de pensar por qué eso que aconteció tuvo lugar. Y nada da tanto a pensar como aquello impensable que sin embargo sucedió. Y el que el siglo XX haya sido una turbina llena de sangre, ¿no? y que concurriesen pues eso, el estalinismo y el nacionalsocialismo, etcétera, la dictadura española, etcétera, pues es algo que hoy nos debe llevar a pensar por qué eso sucedió y cómo podemos evitar que eso suceda. Y no simplemente eso, conmovernos por aquel dolor. Es lo que pienso y te agradezco mucho la pregunta. Hay un caidismo genético que en cada uno de los seres sí. humanos, y depende de las circunstancias que lo pongamos en acción. Así de claro, desde el principio de los tiempos, y creo que será hasta el final de los tiempos. Bueno, pero yo no lo creo. Sinceramente, yo no lo creo porque creo que el fatalismo precisamente nos inmoviliza. Creo que junto a canallas pues hay gente que es capaz de cuidar, gente que es capaz de asistir a otros, gente que es capaz de sacrificarse por otros, y hay gente como Chávez Nogales que es capaz de no crear más odio, y lo hizo fundamentalmente. Hay en el imprescindible sobre Chávez Nogales, que os recomiendo vivamente, aparece varias veces la palabra propaganda, ¿no? Y lo que hizo Chávez Nogales es algo tan sencillo como periodismo. O sea, periodismo era estar ahí y contarlo, ir ahí y contarlo y preguntar, ¿no? Y en este sentido es ejemplar, ¿no? Y si no hay más preguntas, sí, hay una más. Sí. No. Es que lo estamos grabando también para que se escuche la pregunta. Gracias. Bueno, Miguel, enfrentarse a un texto unipersonal, una propuesta, un monólogo, es extraordinario. Yo quiero volver a eso, al actor, al texto. Me parece que el desafío que has conseguido hoy
a mí me ha revolucionado las emociones, porque has llegado a mí como si me lo hablaras a mí, como si me lo estuvieses contando directamente, personalmente, querido Miguel. Muchísimas gracias por haberlo hecho de esa manera. Gracias. Y te seguiré admirando profundamente como actor, no cabe duda. Pues sí. Bueno, creo que es muy bonito que hayamos... ¿Qué criterio tienes? Sí. Creo que es bonito que hayamos acabado con un elogio de un espectador a un actor y un reconocimiento de su gratitud hacia él. Creo que la conversación ha sido muy rica y os agradezco mucho lo valioso y lo gallardo de vuestras aportaciones, y creo que hemos extendido nuestra experiencia sobre este espectáculo, en que nunca hemos sido privilegiados de recibir la palabra de Chávez Nogales en la voz y en el cuerpo de un actor enorme que es Miguel Reyán. Muchas gracias y hasta pronto.